Hay una cirugía, una muy común en personas mayores, que tiene unos resultados que son, la verdad, una auténtica lotería. Y esto nos plantea un misterio. ¿Por qué algunos pacientes se recuperan de maravilla y otros, pues no tanto? Hoy vamos a desgranar un estudio que intenta precisamente resolver este enigma. Es que esta pregunta es clave y enmarca a la perfección el tema de hoy. La idea de que para saber cómo va a ir una operación, a lo mejor hay que mirar mucho, pero mucho más allá de la propia lesión. Bueno, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, el problema médico en cuestión. Hablamos de fracturas de hombro, pero de las complicadas, en personas mayores. Una lesión que, por cierto, cada vez vemos más. Para estas fracturas, el tratamiento estrella es una operación que se llama artroplastía invertida de hombro. Es una solución de ingeniería que es una pasada porque permite que el hombro funcione incluso si los tendones del manguito rotador están dañados, algo súper habitual en estos casos. Vamos, que se ha convertido en la opción por defecto. Pero aquí es donde empieza el rompecabezas. A pesar de ser la mejor opción sobre el papel, resulta que más de un tercio de los pacientes, casi un 40%, no obtienen un buen resultado funcional después de la cirugía. Y claro, esto te hace pensar, aquí hay algo que no cuadra. La técnica, por sí sola, no lo es todo. Esta falta de consistencia fue lo que llevó a un equipo de investigadores a ponerse la gabardina, casi como si fueran detectives. Se propusieron entender por qué los resultados variaban tanto, buscando pistas que quizás se habían pasado por alto hasta ahora. ¿Y qué hicieron? Pues se pusieron a revisar los historiales de 117 pacientes que habían sido operados en el mismo hospital entre 2012 y 2023. O sea, un estudio retrospectivo, mirar hacia atrás para intentar conectar los puntos entre cómo estaba el paciente antes de la operación y cómo estaba un año después. Y aquí viene lo interesante, el giro de guión. No se quedaron solo en la radiografía de la fractura. No, recopilaron datos de todo lo demás, si tenían otras enfermedades, cómo estaban de la cabeza, si tenían familia o amigos que les echaran una mano. Estaban buscando las pistas en la vida del paciente, no solo en el hueso roto. Y lo que encontraron, bueno, digamos que lo cambia todo. Resulta que los factores más importantes no tenían que ver con lo fea que fuera la fractura en la radiografía, sino con la persona en su conjunto. Al final, todas las pistas se podían agrupar en estas 4 grandes áreas. Por un lado, la salud general. Por otro, si la persona se valía por sí misma en su día a día. Luego, su estado mental. Y finalmente, si tenía una red de apoyo. Pues bien, estos 4 pilares resultaron ser muchísimo más importantes para predecir el éxito que la propia radiografía. Pero de todas esas pistas, hubo una que, brillaba con luz propia, pero para mal. El factor que predecía con más fuerza un mal resultado era el deterioro cognitivo severo. El estado mental del paciente antes de romperse el hombro era simple y llanamente crucial. A ver, mirad este gráfico. Parece muy técnico un forest plot, pero la idea es súper sencilla. Todo lo que esté a la derecha de la línea vertical del medio es un factor de riesgo. Y ahora fijaos en lo lejísimos que están el deterioro cognitivo severo y la dependencia severa. Están tan a la derecha que el riesgo es casi incalculable. Eso nos dice que la asociación con un mal resultado es brutal. Y otros factores, como la falta de apoyo social, también están ahí, claramente en el lado del riesgo. Porque, a ver, está genial identificar los problemas, pero lo que de verdad importa es encontrar una solución, ¿no? Pues eso es exactamente lo que hicieron estos investigadores. Cogieron todos sus hallazgos y los convirtieron en una herramienta práctica. Crearon un sistema de puntuación, una especie de checklist que ayuda a los cirujanos a valorar de una forma mucho más objetiva si un paciente es un buen candidato para pasar por quirófano. Es la culminación de todo ese trabajo de investigación, vamos. El sistema es muy directo. Evalúa al paciente en esas 4 áreas que ya hemos visto. Se dan puntos según su salud general, usando escalas que ya existen, como la ASA o el índice de Charson, que básicamente miden la mochila de otras enfermedades que lleva el paciente. También se puntúa si la persona es independiente, si se ha roto el brazo que más usa, cómo está a nivel cognitivo y si tiene alguien que le apoye. Cada factor va sumando puntos al riesgo. Y lo mejor es que esta puntuación final se traduce en una recomendación súper clara. Si la puntuación es baja, menos de 3, adelante con la cirugía. Si es alta, más de 4, pues mira, a lo mejor es preferible un tratamiento conservador, sin operar. Y esa zona intermedia, un 3 o un 4, es una señal de ojo, vamos a pararnos a pensar bien y a valorar todos los detalles. Y la pregunta del millón, ¿esto funciona? Pues sí, y ojo, funciona muy bien. La herramienta acertó en un 81,6% de los casos en este estudio, y tiene un dato que es una maravilla, un valor predictivo negativo del 89,7%. ¿Esto qué significa en cristiano? Pues que si la herramienta dice que un paciente va a ir bien, es muy probable que vaya bien. Es buenísima identificando los candidatos con más papeletas para el éxito.
Y con esto llegamos al panorama general, porque las implicaciones de esto van mucho más allá de una simple fractura de hombro. Estamos hablando de un posible cambio de paradigma en cómo se decide si operar o no, un reflejo de esa tendencia hacia una medicina cada vez más personalizada, más completa. Esta cita de la conclusión del estudio es que lo clava, lo resume a la perfección. La clave, el punto crucial, es que los factores que tienen que ver con el paciente como un todo son los que de verdad marcan la diferencia. No es solo el hueso roto, es la persona entera. Así que al final el mensaje es este. Estamos yendo hacia una planificación quirúrgica mucho más holística, más personal. Una en la que, para valorar a un paciente, no basta con las pruebas de siempre, sino que hay que entender su vida, su contexto, reconociendo que una persona es mucho más que la suma de sus partes. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire. Una para darle vueltas. Si la vida de una persona es tan decisiva para el éxito de una operación, ¿no debería su historia ser una parte tan estándar del plan quirúrgico como lo es una radiografía? Ahí queda eso.